Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Loan Freaks. Episodio número 2. Gracias por el apoyo en el primer episodio. Mami, papi, muchas gracias. Gracias, mami, por el apoyo. Bueno, estamos aquí otra vez. En este episodio vamos a hablar de algo ya más específico. Obviamente el anterior fue más una introducción. ¿Cómo es? Introducción. Sí, como habíamos dicho la vez pasada, vamos a tener hoy un hot topic de un tema que siento que en nuestra comunidad hispana no se habla, no se conoce y que creo que es la clave para la libertad financiera, ¿cierto? Y es house hacking. Aquí me lo pones. House hacking. Yo no voy a editar eso. Listo. Entonces, vamos a explicar qué es el house hacking, cómo funciona. Vamos a explicar cuáles son los lados positivos, cómo lo podemos lograr y cómo podemos crear la mayor cantidad de propiedades en nuestro portafolio en el menos tiempo posible con la menor... Stop it. Get some help. Menor cantidad de dinero puesta en la mesa. Pero al final, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el house hacking? Vamos a dar una definición para que el que no sepa entienda. Sí, house hacking es la estrategia en la cual tú puedes eliminar o reducir los pagos mensuales del mortgage o de la renta que tengas en la propiedad. Porque house hacking no simplemente se hace con la propiedad que tú obtengas, sino que también lo puedes hacer en un lugar si tú también estás rentando. La idea o el propósito es que los pagos mensuales o la deuda mayor que tienes mensualmente, que son los pagos de la propiedad, disminuyan o desaparezcan. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Listo, mira, el préstamo que nosotros utilizamos para hacer este tipo de estrategia, que sería el house hacking, sería el préstamo FHA, ¿cierto? Que sería el préstamo Federal Housing Administration. Después hablaríamos de esto, ¿no? en otro podcast más a fondo. Y utilizaríamos este préstamo que es para primeros compradores, donde tú solamente tendrías que poner el 3.5 del valor de la propiedad para poderlo comprar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionaría el house hacking? ¿Cierto? Y es que tú puedes comprar propiedades multifamiliares, vivir en una de ellas y rentar las otras. ¿Ok? Ok. Multifamiliares. ¿Y qué son propiedades multifamiliares? Ok, las propiedades multifamiliares son las propiedades que tienen más de una puerta, ¿ok? O sea, por ejemplo, los dúplex es una misma propiedad, ¿cierto? Pero está dividido como en dos unidades, ¿cierto? Entonces, tú vives en una de las unidades y rentas la otra. Entonces, cuando son de 3, Exacto. Vives en una, rentas las otras 2. Cuando son de 4, vives en una, rentas las otras 3. Exacto. O sea, tú compras una sola estructura, una sola propiedad, pero hay varias unidades donde pueden vivir diferentes familias en la misma propiedad. Exactamente. Entonces sale una muy buena estrategia, por ejemplo, comprar un dúplex que es de 2 o un triplex de 3, como tú dijiste, y rentar los otros espacios para así, obviamente, prácticamente eso te paga y te sobra también lo del mortgage. Exactamente, sí, o sea, ya sería cuadrar los números para que puedas calificar, porque el ingreso que, por ejemplo, cuando tú compras un single family, ¿cierto? Tú solamente puedes calificar con el ingreso que tú produces mensualmente, ¿cierto? Cuando tú compras una propiedad multifamiliar, ya sea un duplex, un triplex o un fourplex, el ingreso potencial que van a generar esas otras unidades se te suma a tu ingreso. Yo te sumo el 75% de ese ingreso para que puedas calificar por más y para que puedas calificar por esas propiedades. No entendí ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Ok, así? digamos que tú para un single family, para una propiedad donde vive solamente una familia, calificas para unos 300, ¿cierto? $300,000. Ajá, $300,000, ¿cierto? Eso es con el ingreso que tú trabajas mensualmente, ¿cierto? Cuando tú vives en un dúplex, por ejemplo, dejemos lo más básico posible, ese ingreso que va a generar esa otra unidad, digamos que esa propiedad se va a rentar por unos 1,500, ¿cierto? Okay. Esos 1,500, yo cojo el 75% de eso y se lo sumo a tu ingreso y te va a ya permitir no calificar
por Oh, ya unos entendí. $300, sino que ya vas a poder Ya calificar, entendí. digamos, 380, 390. Oye, pero yo no sabía eso. O sea, tú tienes como loan officer, tú tienes el poder de tú calificar, como es que yo no sé cómo Yo tengo la nombrarlo. magia. Tú tienes la magia de, tú por ejemplo, si yo estoy rentando a 1,500 al otro lado y yo estoy viviendo en mi lado, ¿verdad? Normal, pagando mi mortgage. No solamente tengo mi ingreso de mi trabajo normal, sino que también tú puedes lograr Que el que ingreso el que va a ingreso del otro generar. lado pueda ser reportado como mi ingreso. Sí, sí, o sea, no, Pero 75% de eso, no, es que tú estás diciendo. no el ingreso de la persona, sino el ingreso de la propiedad, por lo que tú la vas a rentar. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros Ajá. le vamos a hacer una appraisal a la propiedad, ¿cierto? Que sería como, no es una inspección, es como un avalúo. Le vamos a hacer un avalúo a la propiedad y nos van a decir exactamente por cuánto se puede rentar esa unidad. Si Ok. esa unidad se puede rentar en 1,500, nosotros utilizamos el 75% de ese ingreso para calificarte, ¿cierto? Entonces, digamos que si para un préstamo de un single family tú calificarías por unos 300,000, aquí, como te estamos agregando el Ya 75%. entendí. Tú estás diciendo eso es antes incluso de tú comprar la casa. O sea, Exactamente. eso tú me estás hablando del proceso antes de entrar a la casa, de tú comprarla. Ujú. Ya tú puedes ir diciendo, ok, yo puedo agarrar el 75% de la renta del otro lado y Exactamente. eso me puede ayudar a calificar para esa casa que todavía no ni siquiera tengo. Exactamente. Coño, pero Entonces, ajá. eso está duro, ¿oíste? Exactamente. Entonces nosotros te daríamos $1,125 extra de lo que tú produces ya de tu trabajo para que califiques por esta propiedad. Oye, eso está buenísimo. Oye, yo ni siquiera sabía eso. Y eso, que yo he estado estudiando un poquito de house hacking. Why you always lying? ¿Cuál sería, por ejemplo, el house hacking ideal? O sea, ¿cómo te explico? Sí, sí, Para sí. reformularte bien la pregunta, ¿cómo funcionaría la cómo estrategia funcionaría completa? la estrategia completa, por ejemplo? O sea, Perfecto. dar ejemplo como completo. Listo. Existe una estrategia muy famosa que se llama 4-3-2-1, ¿cierto? En la estrategia te explican cómo comenzar con la propiedad multifamiliar mayor, después pasar a la de 3, después pasar a la de 2, después pasar a la de 1, ¿cierto? Entonces, cuando tú compras una propiedad como un single family primero, con un down payment de un primary, porque los down payments difieren, ¿cierto? No es el mismo Claro. down payment para una propiedad en la que tú vas a vivir al que un down payment de una propiedad que tú vas a invertir, de poner de inversión, ¿cierto? Entonces, si tú primero compras un single family y después dice que quieres un duplex para calificar por el 5% de enganche, es muy probable que no te lo acepten, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el banco no te va a creer que tú después de pasar en una casa cómoda que tú no tienes que compartir Single con family. nadie, vas a ponerte a vivir en una casa con otra persona que es una situación un poco más incómoda, ¿cierto? Y si por ejemplo, si tu situación cambió, O sea, sí, o sea, se tiene que demostrar un downgrade, ¿cierto? claro. Se tiene que demostrar una razón válida por el cual tú vas a hacer el downgrade, ¿cierto? Pero no va a ser, ay, no, porque... Pero por estrategia entonces sería un poco, no sería conveniente. Es lo que tú quieres decir. Exactamente. Ok, ya entiendo, sí. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas con un fourplex, ¿cierto? Después que tú vayas a pasar al triplex, va a ser un proceso mucho más fácil. Y así hasta que llegues al primero, ¿cierto? Acuérdate que la idea del house hacking es que tú no tengas que pagar los pagos mensuales de tu casa, ¿cierto? Sino que tu casa, en vez de que sea una deuda, sea un ingreso, que te genere un ingreso, porque muchas veces estas propiedades pueden cash flow, o que simplemente no tengas que pagar nada, porque muchas veces ni siquiera cash flow, pero pues al menos se paga, ¿cierto? Que por lo menos te permita vivir gratis. Exactamente. Y que ese dinero que tú estarías pagando en en el mortgage de la propiedad, lo estarías invirtiendo en otra cosa. Ahorrándotelo, invirtiéndotelo en algo. O sea, Exactamente. haciendo lo que tú quieras con tu dinero. Exactamente. Esa es la clave, como el fueguito, lo importante del house hacking. De que la idea es que tu casa no sea una deuda, sino que sea un ingreso o que simplemente tú no tengas que responder por ella mensualmente. Ok, pero eso suena como que tú tienes que tener un poquito de paciencia, ¿o me equivoco? Sí, o sea, no solamente es paciencia. Perdóname la interrupción, pero
Te lo pregunto porque tú ahorita mencionaste lo del 4321. Por ejemplo, yo aquí en Georgia veo muy pocos fourplex. Eso aquí no se ve casi. Pero por lo menos un triplex. Digamos que tú empieces de 3-2-1. Que tú empieces por el 3. Ya tú me dijiste anteriormente que por lo del banco no es muy buena estrategia empezar con un single family porque después el proceso para aprobarte para un duplex va a ser mucho más complicado porque tú vas a tener que demostrar el downgrade que tú Exacto, o estás sea, haciendo. lo puedes comprar pero- como inversión, ¿cierto? Sin ningún problema. Qué pena que me Ajá, interrumpa. correcto. Lo puedes comprar como inversión sin ningún problema, pero si la idea es que tú tengas que poner la menos cantidad posible como down payment y que tú digas que vas a vivir en él como un primary, ahí es donde vas a tener el problema, ¿cierto? Claro. Ujú. Pero ¿cuál es? Entonces, si tú lo quieres comprar como una inversión, ¿cuál es? O sea, ¿qué implica eso? ¿Cuáles son las diferencias? Que tienes que poner el 20% de enganche. Oh, Entonces ya. tienes que poner mucho más dinero, ¿cierto? Entonces la estrategia es que tú tengas la mayor cantidad de propiedades en tu portafolio poniendo Ya. el menor enganche posible, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hacemos así, con un préstamo FHA, tú la primera vez solamente tienes que poner el 3.5 del valor del inmueble, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues del 3.5 al 20% hay mucho trecho, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, ¿cuál es la regla? Tienes que vivir mínimo un año en esa propiedad, ¿cierto? Tú vives en una, rentas la otra, ¿cierto? Ok. Al otro año tú vas a hacer exactamente lo mismo. Tú Sí. vas a comprar otro duplex o vas a comprar el triplex, lo que encuentres, whatever. Y el ingreso de esas dos casas, o sea, de esas dos unidades que tenías, te van a ayudar a calificar por esta y por esta nueva, tú sola, más la otra unidad que vas a tener, y solamente vas a tener que dar el 5% de enganche, no vas a tener que poner el 20% y lo puedes seguir haciendo. Entonces, cada vez ya vas a calificar poniendo el 5% hasta Ok. que tú tengas la cantidad de propiedades que tú tienes. Y la idea es que todas esas rentas que vayas generando de esas propiedades, pues entonces esas te van ayudando a calificar por las otras. Ok, exacto. Eso suena excelente, ¿verdad? Pero Sí. dame un ejemplo. O sea, desde el principio hasta el final, y yo creo que esto le va a ayudar mucho al que está viendo y que tal vez no entiende tanto este tema. Vamos a darle como un ejemplo de la vida real. O sea, una persona con un ingreso de, qué sé yo, ponle un ingreso de $70,000 al año. Ok, no, pues ahí puedes conseguir una casa muy buena. No nos con un vayamos ingreso. no, olvídalo. Lo del ingreso no, pero ponle, Unos 50 al año. no, olvídate del ingreso. Olvídate del ingreso porque todo eso son variables. Lo que es ingreso, lo que es crédito, eso nosotros no lo tenemos. O sea, tú no puedes poner un promedio, ¿tú me entiendes? Sí, Vamos a todos decir, casos son diferentes. exacto, es muy variable. Lo que quiero decir, vamos a ponerlo el ejemplo desde el punto de vista del el precio de la casa Ok. o de la propiedad, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de una propiedad aquí? Por ejemplo, un dúplex. Si tú vas a empezar por un dúplex. Digamos, hace poquito aquí en Stone Mountain yo vi un duplex y lo estaban vendiendo en 299, ¿cierto? Pero si tú vas a un duplex en Atlanta, te va a valer 600 o te va a Claro. valer, yo he visto unos en 1,000,000. O sea, depende. La idea es que tú empieces desde la casa más económica y que termines con la más cara. Porque si tú empiezas desde la más cara y después te vas para la más económica, el down payment que vas a tener que dar cada vez va a ser mayor, ¿cierto? Sí, claro. En cambio, si tú empiezas con la más barata y vas creciendo, cada vez puedes ir con un down payment menor, que esa es la idea de la estrategia, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos, o también las personas que no califican porque tienen un ingreso bajo, ¿cierto? Digamos que una persona calificó por unos 200,000, ¿cierto? Para una propiedad de una sola puerta, ¿cierto? Si esa persona, lo mismo, si esa persona quisiera comprar una propiedad multifamiliar, el 75% del ingreso de la otra unidad, en la carta de preaprobación nosotros se lo vamos a agregar para que pueda calificar por algo más grande. Entonces, esos mismos 1,200, que sería el 75%,
de 1.500 que estaría generando esa otra unidad, ¿cierto? Nosotros se lo estaríamos dando para que ella califique por más, ¿cierto? Entonces ya no estaría calificando por unos 200, sino que ahora estaría calificando por unos 330. ¿Sí me entiendes? Correcto. Y así puedes calificar desde un principio a más dinero, obviamente a una mejor propiedad. Exactamente, solamente Ok. que los americanos lo hacen mucho porque ellos entienden el beneficio del real estate a largo plazo. Sí. Está en nosotros como hispanos dejar el ego al lado y entender que primero hay que empezar pequeños y que no nos podemos meter ahí mismo en una casa de $400,000 que lo único que nos va a dar es deuda. ¿Sí me entiendes? Claro, no, el que puede, pero Y el es que no, que mejor aplauda. pero es mejor empezar por una que tenga más puertas, porque si ya tú puedes calificar para una casa de $400,000, si tú tienes las condiciones para calificar, pues búscate un duplex de $400,000. Exactamente. No un single family. Eso es lo que tú quieres decir. Exactamente, o sea... Sí, a mí me hace sentido también. Exactamente, porque si vives ahí solamente un año, ¿cierto? La rentas. Al otro año la rentas. El siguiente año te vas a poder comprar una de 420, ¿cierto? Exacto. Yo haría lo mismo. Y esas otras dos propiedades me las van a estar pagando el rentatario. Yo voy a tener, se me van a apreciar de dinero a través del tiempo. Ya no voy a tener solamente una casa de 400,000, Sí. voy a tener dos de 400,000 y que me voy a ir creciendo el portafolio. Es pensar en el futuro y en la vejez. Sí, y que el empezar con un duplex o con un triplex multifamily, vamos a decirlo así, la ventaja es que también con un single family, por ejemplo, tú no tienes el beneficio de los 75% de ingreso. Exactamente. Por ejemplo, un single family con basement, tú no lo puedes contar. No se cuenta. Me imaginé que no. Gracias por aclararlo. Esa era mi siguiente pregunta. Ajá, porque una casa que tenga basement, ese basement tú lo puedes utilizar como el playground de los niños, ¿sí me entiendes? Ajá, O la oficina, ¿cierto? Tú no necesariamente la tienes que poner. Viene siendo parte de la misma casa. O sea, viene siendo parte de la misma unidad, ponle. La misma familia. Exactamente, o sea, de que si tú ya la quieres rentar, porque eso es otra cosa, que eso es para lo que íbamos después. House hacking, a veces se entiende, digamos que ya fuera de los préstamos, se entiende que a veces las propiedades multifamiliares son difíciles de encontrar, ¿cierto? Aquí en Georgia no hay muchas. Entonces, ya se trata de volverte creativo y entender que hay otras formas de hacer house hacking, ¿cierto? Exacto, sí. Por ejemplo, tú también puedes hacer house hacking rentando el cuarto de uno de los cuartos de la casa, o sea, o ponerlo en Airbnb, ¿cierto? O poner el basement en Airbnb, ¿cierto? Es la idea, Claro. la idea y el propósito de la estrategia es que tú no tengas que hacerte responsable de los pagos mensuales de la propiedad. Es eso. Exacto. O sea, Porque eso te va a ir dando una libertad financiera. muy importante. Exacto. Exactamente, porque es que acuérdense, lo más importante es que el dinero empiece a trabajar por nosotros y que nosotros dejemos de trabajar por el dinero, porque de nada sirve yo tener una casa hermosa de $400,000, pero estoy a un paycheck de entrar en bancarrota. Diablo, toma, ve. Me gustó esa. ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, sí, es verdad. de nada Eso es sirve yo ir, por eso es dejar el ego al lado, de entender No, exacto. de que lo lindo y lo nice se consigue en el camino y que al final, en 4 o 5 años, que ya vas a tener un portafolio de 10 propiedades, Claro. ¿cierto? De que ya en 5 años vas a poderte comprar esa casa que tú quieres y lo mejor, tú no vas a tener que hacer los pagos mensuales porque todas esas personas que ya se las están rentando te la van a pagar. Sí, exacto. Y es como que cuando uno tiene un single family y o sea, dime si estoy mal, ¿verdad? Pero si tú tienes un single family y tú tienes un trabajo o tienes un negocio y ese es tu ingreso, ese es tu único ingreso, ¿verdad? Y te compraste single family, tienes tu familia ahí, vives bien. Y yo he escuchado mucho ese dicho, como que, lo mejor es comprar tu casa para que te vayas con tu familia, porque eso nadie te lo va a quitar, esa es tu casa. Te lo van a quitar si no la pagas. En verdad del banco. Exacto, es que tú lo tienes que ver así también, mira. Perdón. O sea, tú estás poniendo el 3.5, ¿cierto? Es mejor que rentar, claro, porque al menos estás apreciando la casa a través del tiempo. Claro, porque obviamente le puedes sacar dinero a Exacto. través del tiempo, claro. En 5 años mira esta parte, cógela. En 5 años que tú la vendas, digamos que la compraste en 300,000, la casa se apreció un 5%, digamos, yo estoy tirando números, no los estoy calculando.
digamos que esa casa ya está en unos 360, ¿cierto? Ajá. Y tú pusiste unos 10,500 de enganche. O sea, tuviste una inversión o tuviste un incremento en tu inversión de casi el 600%, porque pues de 10,500 que pusiste, pues, sacaste un montón de dinero, ¿cierto? Claro. Pero imagínate si tú puedes hacer eso con 10 propiedades, ¿cierto? Porque ¿cuánto se apreció cada uno de los dúplex que compraste? ¿Cierto? Entonces, en vez de que Claro. saques $80,000 en 5 años, vas a estar sacando 80,000 de cada una de las propiedades que compraste. ¿Sí me entiendes? Exacto, hay más oportunidad con el duplex. Hay más oportunidad. Exactamente, exactamente. El single family no está mal, pero es que la casa no es tuya realmente. Hasta que tú, o sea, es mejor que rentar. La casa es tuya, ¿verdad? Pero es que, óyeme, el housing se hizo, como dice el Cardone. Me acuerdo que dijo una vez, las casas se hicieron para poder vender dinero. O Exactamente. sea, al final el banco siempre, o sea, juega para ganar el banco. Exactamente, y que aquí, es que por eso hicimos Lawn Freaks, me encanta esto que está pasando. La idea aquí en Estados Unidos es que tú nunca pagues tu casa, o sea, yo nunca pagaría mi casa. Hackear el sistema, es el exacto, punto. la idea es que cada vez que la casa se aprecie, tú saques ese dinero y lo pongas a trabajar. Wait a minute. Exactamente, y que es muy, el hispano piensa que es invencible. El hispano, y es normal, o sea, nosotros no tenemos esa cultura de cómo son las finanzas aquí en este país. O sea, nosotros aquí pensamos, el hispano es muy trabajador, o sea, las mejores compañías que yo he recibido son de hispanos, pero ¿qué va a pasar el día que tú no puedas trabajar? ¿Qué va a pasar que Dios no lo permita, pero que te pase un accidente? ¿Quién va a responder por tu familia? Entonces esa es la idea, de que tú puedas crear un portafolio de propiedades, de que cuando tú ya llegues a cierta edad, tú ya no te tengas que preocupar por trabajar, ¿cierto? O sea, yo no quiero Sí. llegar a los 50 y, güey, madre, estar trabajando en el nivel que estoy trabajando ahora. Y uno ve gente que lo ha hecho y en realidad eso inspira. Porque tú ves Claro. gente ya de adulto, de cierta edad, incluso ni siquiera viejo, olvídate de eso. No necesariamente gente vieja. Yo conozco gente que he visto, obviamente, por las redes y eso. Gente que por ahí en sus 40 ya han hecho muy buenas inversiones, se han sabido Exacto. mover con el house hacking, empezaron con eso, por ejemplo, desde jóvenes, y ya pasan los años y tienen tantas propiedades que no necesitan realmente trabajar. Exactamente, que ese es el fin del real estate. Pero me encantó el episodio. Ojalá todo Eso es todo lo que esto lo tenemos ya. hubiéramos, sí, ojalá hubiéramos puesto. Es que si nos vamos con este tema, nos vamos horas, pero Sí. vamos a desglosarlo y vamos a hacer varios capítulos hablando de lo que es el house hacking, esa estrategia tan maravillosa. Entonces, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como Geraldine.medina, Geraldine con G, termina en N. Vamos a estar subiendo un montón de contenido allá, vamos a estar subiendo un montón de reels informativos. La idea es darles la mayor cantidad de información, Contenido. de contenido. Sí, también vamos a estar en Spotify. Acuérdense que estamos en Spotify para el que lo quiera escuchar en su carro, que no quiera ver o que no pueda ver el episodio, lo puede escuchar por Spotify. El que nos quiera ver las caritas lindas que tenemos, bueno, estamos aquí también en YouTube, señores. Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. O sea, Pretty, like right now. please. Es gratis. Te estamos viendo. Hazlo. O sea, no, y te No estoy nos viendo vamos la carita esa de pendejo. Ve, suscríbete. Si no, mira, Y le vamos a meter 500 500 ya tiros. usted sabe. Entonces, nos vemos el siguiente jueves. Ya y ustedes saben, se muchísimas cuidan. gracias por Muchísimas habernos gracias por ver el acompañado. episodio.